La historia de Ometeotl es fundamental para entender el origen del universo mexica, pues representa el principio creador y la dualidad suprema. Su nombre proviene del náhuatl Ome, 2, y Teotl, Dios / energía, traduciéndose como el Dios de la dualidad. Origen y naturaleza. Según la mitología nahua, en el principio no había nada, Fometeotl se creó a sí mismo por su propia voluntad en el Omeyocan, lugar de la dualidad, el nivel más alto de los 13 cielos. No es un dios con forma humana única, sino una energía que contiene los opuestos. Masculino y femenino, se manifiesta como Metecutli, señor de la dualidad, y Omecihuatl, señora de la dualidad. Equilibrio universal, representa la unión de la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, y el orden y el caos. El desdoblamiento y la creación. Ometeotl es considerado un dios no intervencionista, tras crearse a sí mismo, delegó la construcción del mundo a sus 4 hijos primigenios, conocidos como los 4 Tezcatlipocas. Tezcatlipoca rojo, Xipetotec el señor del este y la renovación. Tezcatlipoca negro, el señor del norte y el destino. Tezcatlipoca blanco, Quetzalcóatl el señor del oeste y la sabiduría. Tezcatlipoca azul, Huitzilopochtli el señor del sur y la guerra.